Listo, está grabando. Bueno, yo una conversación de 15 minutos. Exacto, 15 minutos. A ella lo que le gusta, uy, no, pero es que tú eres como... A mí no me gusta ponerle tiempo a las conversaciones porque si le pongo tiempo a las conversaciones no es una conversación. Era como Egipto y yo era esclava. Ok. Yo era un hombre. ¿No fue para ti primero impactante como en regresión llegar a verte como un hombre? Me impactó más que era esclava. Ok. Tuve una cliente que me dijo, por primera vez me siento hija de mi madre. Wow. ¿Dónde dejas el alma? ¿Dónde dejas la energía? ¿Dónde dejas esa parte profunda que no has tocado? A mí me gustaría que en este espacio, en donde estamos los dos, aquí en un espacio muy bonito, nos cuentes un poquito de tu historia con el camino espiritual que tú has tenido, o sea, lo que te ha llevado a ahora certificarte en terapia de regresiones. Pues yo conozco a Joana por justamente eso, nos certificamos en terapia de regresiones y ella es una mujer que también se ha trabajado mucho a nivel espiritual y tiene un camino muy bonito. Y justamente a mí me gustaría que de pronto me comentaras un poquito de eso, qué te ha llevado como a replantearte cosas, a preguntarte cosas en tu vida, a preguntarte quién es Joana, por qué quiero esto, por qué ya no deseo esto en mi vida, qué es lo que te ha llevado a romper esas situaciones en tu vida que fueron tan importantes para poder dar un salto, para poder dejar una versión anterior atrás, ¿sí? Como que yo le daba un valor muy alto o tenían un pedestal muy alto el tema de relaciones, ¿verdad? Entonces, partiendo de que no funcionaban, era como que el único bache, para ponerle un nombre, en mi vida. Todo lo otro estaba muy bien, yo entendía eso. Todo lo otro estaba bien, solo faltaba, pero mentira, no solo faltaba eso. Entonces es como, al no funcionar, yo me detengo y digo, espera, porque algo hay aquí que yo tengo que darle para adentro. O sea, es como para yo poder, o que lo demás se ordene afuera, algo hay que ordenar adentro, pero no sé ni qué siquiera qué es. Y ahí pues comienzo mi camino de estudios a profundidad. En paralelo comienzo mis estudios a buscar esas cosas que yo quería estudiar, que no eran los estudios, vamos a decir, que si la profesión que me va a dar economía. Estudios más profesionales. Exacto, no eran estudios más profesionales como la universidad, no. Era estudiar cosas para yo brindarle apoyo a otros en paralelo. Entonces eso me fue moviendo como un zigzag en cierto punto entre yo conocerme a mí, trabajarme a mí y yo entonces también estudiar para darle apoyo a otros. Y ahí fui moviéndome en ese zigzag en cierto punto. Es como que, vamos a decir que estudié las certificaciones de coaching, estudié todos los programas adicionales, diplomados, cursos, sesiones, terapias. Y entre ese lapso yo comprendí que si yo no me trabajaba yo como que a profundidad, trabajar a otros o apoyar a otros iba a ser casi imposible. Entonces, primero fue como que el motor, el yo saber que las relaciones no están funcionando y ya entonces moverme a que si yo no trabajo en mí, tampoco va a comenzar ahí comencé a darme cuenta que las otras cosas no funcionaban porque igual hay que ir adentro. Y ahí comienzo entonces a reajustar la vida completa. Pequeñito trabajo. Un detalle. Entonces comienzo a reformular y a caminar entre todas las relaciones de amigos, de familia, de allegados, de conocidos, de conmigo misma, con las cosas con las que convivo y con las cosas que quiero. O sea, como que esos limitantes que tenía para lograr X o Y. A mí se me hacía muy fácil lograr las cosas materiales. Muy fácil. O sea, yo he logrado todo lo que he querido en mi vida. Pero en cierto punto habían otras cosas que no. Entonces era como dándole mucho peso a lo que no estaba, dándole mucho peso al quien no estaba, dándole mucho peso a querer cosas nuevas cuando las que tenía era como que no le daba esa importancia. O sea, comencé
Entonces, a darle un check it out como que a todos, o sea, como que darle un check a todos los puntos de la vida y a ordenarlos. Ok. Era como carrera, ok, carrera, ¿qué voy a hacer con la carrera? ¿Hacia dónde me muevo con la carrera, con los estudios? ¿Qué estudio? ¿Dónde? ¿Qué? Se podría decirse que para empezar, digamos, como a replantear tu vida un poquito a nivel interior, tuviste que haber cubierto todas esas necesidades más básicas que tenías, o sea, a nivel material, o sea, haber alcanzado todo lo que pudiste alcanzar para poder decir, siento que me hace falta algo, siento que todavía no tengo la relación que quiero. Exacto, era como que sí, logré todo esto, pero también quiero esto. O sea, es como, sí, logré las cosas materiales, pero también quiero la estabilidad, relaciones. Okay. Amorosa, familia, amigos, Claro. o sea, con la convivencia, convivir conmigo misma, todo lo relacionado a nivel general. Ok, sí, logro todo esto, pero qué tan en paz, qué tan amada me siento, qué tan amigable soy, qué tan... Todo eso se mueve. Okay. Entonces, en ese transcurso, pues, entre terapias y terapias, llegó a las terapias de regresiones. Y la verdad ahí como dicen, me casé con la terapia de regresiones justamente por lo profundo que es. Y ahí hago un paréntesis. Siempre en las cosas que estudiaba desde adolescente, yo sabía que iba a trabajar con personas. Ok, o sea, importante. Yo intuía que iba a trabajar con personas. Yo quería trabajar con personas. Estudié gestión humana, trabajé desde los 18 años gestión humana. 16 años de experiencia en gestión humana. Entonces, llega un punto donde es que yo estudio cosas muy teóricas y digo, es que aquí no hay profundidad. Aquí no se va al origen. Okay. Aquí se está quedando por arriba. Claro. Porque yo no quise estudiar, por ejemplo, hubo una carrera que yo no quise estudiar, que la verdad no la quise estudiar porque se queda por arribita. Luego hago certificaciones y de un sinnúmero de cursos que me digo, pero es que se está quedando por arriba. O sea, la gente se queda como que sí, pero... En la superficie siempre. Sí, es como que toca el síntoma y entonces te quedas, ok, toca el síntoma y la persona lo ve, pero ¿qué hace con eso? Ok. Es como que no, justamente por lo que no estudian mucho el tema del alma y no se tiene muy en cuenta que, pues digamos, el cuerpo físico no es lo único, sino que hay otros cuerpos sutiles. Entonces, si no se va a la profundidad, exacto, es complicado encontrar la raíz. En esos puntos te das cuenta que sí se habla mucho de la educación o salud mental, pero ¿dónde dejan la salud emocional y cómo está conectado con tu cuerpo? Y cómo se comunica tu cuerpo con tu sistema emocional y tu sistema energético. Ok. ¿Dónde dejaste abandonado tu sistema energético? ¿Dónde verdaderamente se conecta tu sistema emocional, tu sistema energético y también tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, todos esos sistemas conviven? Pero si dejas uno abandonado, algo te va a faltar trabajar. Sí. Donde dejas el alma, donde dejas la energía, donde dejas esa parte profunda que no has tocado. Sí. Cuando tú tienes una conversación, y lo probamos ahorita cuando yo te decía frases, tocas emociones. Puntos específicos, ok. Tocas puntos específicos y tocas emociones. Ahora, hasta que no se hace un trabajo interno de liberación, no sale. Sí. Simplemente se tocó el síntoma. Okay. Cuando tocas el síntoma te duele. Huyes, corres, abandonas. Sí. Y ahí es donde abandonas tus proyectos, ahí es donde abandonas las cosas que quieres hacer, ahí es donde abandonas lo que quieres vender, ahí es donde abandonas. O ahí es donde huyes, o ahí es donde te sientes atacado, o ahí es donde tú comienzas a decir, espera, que tú estás tocando mi dolor. Claro. De pronto, como para quien no pues lo entiende un poquito, Joana hace un ratico justamente como que me estuvo diciendo ciertas palabras para tocar como puntos específicos de mi cuerpo a nivel emocional con respecto a emociones que de pronto podían estar por ahí bloqueando, ¿sí? Ciertos bloqueos, dolores, y cada que ella decía una palabra, una frase o una afirmación, había algo en mí que se movía. O sea, es como que yo sentía que algo se movía. Y eso era justamente, de pronto, estas memorias que guarda el sistema nervioso
de momentos que nos han dolido mucho, que nos han hecho resguardarnos, nos han hecho escondernos, y pues ella con esto los identifica y de esa manera pues también los trabaja. Exacto, entonces ahí, cerrando paréntesis, con temas profundos es donde yo encuentro que las terapias de regresiones van al origen, no te dejan suelto los síntomas con los que llegas. Entonces es donde puedes profundizar qué pasa en tu sistema nervioso, qué pasa en tu sistema energético, qué pasa en tu sistema emocional, qué pasa en tus creencias, qué pasa en tu mente y cómo se está comunicando todo esto junto. Entonces las terapias de regresiones te apoyan a ir a ese origen. Y cuando encontré esto dije, me encanta, porque es justamente una metodología, una experiencia que vive la persona y que te lleva a un resultado más real y más sostenido, porque vas al punto. No te quedas por arriba, no te quedas en el síntoma, no te quedas en lo simple, no te quedas solo en la conversación y no te quedas solo en el pullón, en la emoción. Sí, ok. Sí, teniendo en cuenta esto que tú dices de que llegaste a la terapia y que la encontraste como que era algo que te hacía clic, tú dijiste, aquí hay algo interesante. Tu llegada a la terapia no fue simplemente para certificarte. O sea, No. ¿cuál fue el primer contacto que tú tuviste con la terapia de regresiones estando tú del otro lado, del lado de ser consultante? Yo comencé a ver muchos videos, mucha información, me llamó la atención. Yo también siempre he creído en esas cosas. O sea, tú me dices, crees en, no sé, cosas que otros quizás no creen. Yo creo. Entonces, Vidas pasadas. Todo lo que es vidas pasadas, todas las posibilidades, yo creo en todo eso. O sea, como, o sea, este mundo donde llegamos y nos cuentan que es un espacio para aprender, no puede ser de un solo aprendizaje. Entonces es como, creo en todo eso, comienzo a ver unos videos que me llegan de otras fuentes, comienzo como que a investigar, me llama la atención lo profundo que va en las sesiones que veo en los videos y digo que suena como interesante y bueno, pues como quien dice, hago mi listadito de temas a ver ahí. Y la verdad que wow, o sea, impresionante lo que encuentro. Impresionante yo hacerme las sesiones y seguir aplicándolas. Y bueno, pues cuando se abrió la oportunidad de certificarme, no fue como que lo pensé mucho, fue como en cualquier momento me inscribo. Claro, entraste de una. No, pues cuando uno siente que realmente es algo que funciona, sin duda se mete ahí. Yo llevé mucho tiempo buscando herramientas, la verdad, consultando, hice muchas cosas como para poder buscar esa sanación interior y ninguna me hizo tanto clic como esta, como la terapia de regresiones. Sin embargo, o sea, yo no puedo decir que es que yo desmerito las otras terapias, porque no, para mí todas tuvieron y hicieron su granito de arena, dieron como su granito de arena para llegar al punto en el que actualmente estoy a nivel interior. Sin embargo, la terapia de regresiones sí, es como si tuviera un conjunto de todo, ¿sabes? Como que si fuese, no sé, una terapia mucho más potenciada. Totalmente. Y eso me parece súper potente y súper interesante, pero bueno, por ejemplo, tú que trabajaste ahí, o sea, ¿qué tú puedes decir desde el lado de consultante? Yo hice y tuve estos resultados y por eso entré. O sea, ¿sucedió así? ¿O simplemente tú entraste y antes de, digamos, a la sesión, hiciste la sesión, todo el tema, y antes de tuve resultados o algo, tú dijiste, me gusta como lleva, ya tenías un bagaje porque estabas diciendo que ya habías videos y todo el tema? ¿Ya consultabas un poco más acerca de eso? ¿Cómo fue eso? O sea, como, dame un poquito más de carne. Bien, toqué temas muy emocionales en mí. Ok. Y también ahí pude ir identificando cómo yo gestionar mis emociones y liberar emociones que eran mías, que no eran mías, emociones transgeneracionales, creencias de otros, cosas aprendidas que no eran mías. Y temas puntuales han sido muchos, la verdad.
pero esos puntos no es como que, tengo un punto y entro a sesión. Mayormente en la sesión uno va con varios puntos. De la primera que me hice, en parte era como también probar qué encontraba. Pero esa vez tocó muchos temas como creencias limitantes con el dinero, pero también temas de relaciones, pero desde el necesitar. Entonces, la dependencia. Como en cierto punto, sí, como una cierta dependencia. Ya yo venía trabajándolo anteriormente, pero entre una cierta dependencia y unas energías que se identificaron de una vida pasada. Y esa fue ya realmente hace como 2 años de esa terapia. Pero te puedo decir que me apoyó como con el tema de relaciones en el punto de... Te cuento un poquito de la experiencia que me recuerdo muy bien porque realmente fue como que me impactó por lo que fue, lo que identifiqué. Era como Egipto y yo era esclava. Yo era un hombre. De esos imponentes de Egipto, altos, negros, fuertes. Sí. Y como que no tanto reina, pero como que algo parecido. ¿No fue para ti primero impactante como en regresión llegar a verte como un hombre? O sea, la primera vez como decir, o sea, soy un hombre, me veo como un hombre, como, ¿no? Me impactó más que era esclava. Pero que no pertenecía a la clase elite. No. Era esclavo, pero era esclavo premium. Era como que la persona me tenía como que solo para esa persona, solo era como que algo... Sí, premium, VIP. Claro. Entonces quería tener familia conmigo, quería tener hijos conmigo. Sí. Entonces como que ahí salió la experiencia y eso, y cerramos esos puntos. Y bueno, pues más adelante ya sentí como que se sintió la diferencia de sí querer tener, pero no como esa sensación de antes. Sí. Y también la parte de soltar emociones, o sea, totalmente un cambio. Es como que fácilmente a los pocos días me dijeron, te siento más suave. Wow, Te siento más suave, como más descargada. Y como que ese sentir te lleva a entender que sí hubo un efecto. O ese sentir, o esas frases como te veo diferente. Y son cosas que ya después de certificar y aplicárselo a otros, he notado que realmente sí, la persona se siente distinto. La persona mira distinto, la persona tiene una conversación distinta. Justamente eso te iba a preguntar. Tú estás acompañando y has acompañado ya a varias personas y también has hecho como espacios grupales. En ese proceso, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de los cambios que has visto, de las experiencias que suceden en la sesión, ya sea a nivel individual o grupal? Me encanta escuchar cuando me dicen, por primera vez, siento esto. Por ejemplo, tuve una cliente que me dijo, por primera vez me siento hija de mi madre. Wow. Por primera vez pude dormir en muchos años. Wow. O sea, como que por primera vez me siento descargada, no me siento como atada. Uy, eso es súper importante. Súper importante. Por primera vez me siento libre. ¿Sabes? Como que son sensaciones, emociones, pero ya de una parte sana. Es como, sí, ya le digo sí a las cosas que quiero. No tengo ataduras que me están moviendo hacia donde no quiero ir. O por ejemplo, por primera vez pude tratar bien a mis familiares, ¿sabes? Sí. Como que los veo desde otro way, lo veo desde otra perspectiva, más sano. O por primera vez mis hermanos me abrazaron, que antes no sucedía. Uy, ¿sabes? Y es que son cosas muy sutiles, pero supremamente importantes, porque muchas veces no ponemos sobre la mesa el hecho de, es que realmente quiero un abrazo.
o es que me hace falta que mi mamá me vea o que mi papá me vea o verlos a ellos tal como son, ¿sabes? Estoy cansado de la dinámica familiar o es que económicamente no me está yendo bien y no me atrevo a decirle a nadie, ¿sabes? Esas cosas muchas veces nosotros las dejamos fuera de la mesa y el ponerlas acá, digamos, como sobre la mesa, decir, mira, realmente hay algo que te puede ayudar. Sí. Si hay algo que puede solucionar estas molestias que puedes tener, estas cosas en tu vida a lo que estamos acostumbrados, pero que pensamos que no tienen sentido, que no hay relevancia, que el solucionar eso no movería nada. ¿Tú qué le dirías a una persona así? O sea, que piense que el solucionar una cosa como esa es una emoción, mover algo como una creencia, no le va a ayudar en la vida, o sea, no tiene nada que ver. Sabes que justamente una persona una vez me dijo eso. No, es que eso nunca se va a olvidar, no, es que eso nunca se va a borrar, no, es que eso nunca va a suceder. Esa es la primera creencia que tiene que escucharse. Ok, ya te está hablando la creencia que no lo deja avanzar. Para ser más exactos. O sea, esa es la puerta a lo siguiente. Fíjate que yo en las sesiones de inicio, sin iniciar la sesión, ya te pido que te escuches. Sí. Porque esa es la primera creencia a romper. Tú no lo has probado. Y todo lo anterior no te ha funcionado. Claro. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que te funcione. Sí, claro. Es lo peor que puede suceder, que te funcione. Pero todo lo que tú has hecho los últimos 36 años no te ha funcionado. ¿Qué es eso que todavía no escuchas? Que es la puerta a tu cambio, a tu paz, a tu felicidad. O sea, esa es la primera creencia. Ya de inicio hay una creencia. Ok. Puede ser que tú no creas en las regresiones, pero ¿tú sabes la lista de herramientas que hay? Sí. Ok. ¿Cuál has usado? ¿Ninguna? ¿Ninguna o todas? Imagínate que ninguna. Como esa persona. Ok. Que intentó uno y la abandonó. Entonces, no es cuestión de que si no crees en las regresiones. Es que tú no estás suficientemente harto de tu situación que no te mueves. Ok. Entonces es que, o sea, digamos ahí, puede que la persona de pronto no haya sabido regresiones y se está enterando hasta ahora, ¿sabes? Como que, pero lo que no entiende no es la herramienta, no le huye la herramienta, sino le huye más bien al creer que una emoción o que una creencia tienen el poder o tienen la capacidad de modificar su vida, ¿sabes? Yo personalmente, digamos, cuando hablo de la liberación emocional, de lo importante que es, a veces veo en otros hombres como esa mirada de, ¿sabes? O sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿Sabes? Entonces ahí, por eso es que lo menciono, porque desde mi propia experiencia me he dado cuenta que mover una sola emoción, liberarla, desbloquea muchas cosas en tu vida, te ayuda a ver la vida de una forma totalmente diferente y te ayuda a sentirte diferente. Entonces, claro, a eso apuntaba cuando te preguntaba sobre estas personas y sobre quienes no creían de pronto un poquito en eso. Es que hay dos puntos, ¿sabes? Hay dos versiones. Si realmente no crees, pero te llama. Cuando tú sientes el llamado, tu alma es la que está haciendo caso. Okay. Y ahí vas a escuchar lo que yo te diga. No porque yo te quiera convencer, es porque tu alma ya siente un llamado. Okay. Y la dos es que tú no crees, pero no sientes un llamado. Tú lo encontraste porque alguien ve que tú te lo mereces. Okay. Imagínate que tú ves un amigo y tú dices, tú lo encontraste. Tú encontraste la información, imagínate que tú me encontraras. Y tú se la llevas. Y él no quiere y no cree. ¿Sabes? No te va a escuchar, ni te va a entender, ni nada. Sí, eso es así. Ahora, si tú eres la parte que tienes un llamado y que no crees, pues ahí yo te invito a una conversación profunda. Ok. Una conversación simple como, ok, ¿cuáles son los puntos que quieres trabajar? Y no te entro a sesión ni te estoy vendiendo la sesión, pero sí vamos a conversar puntos como lo que tuve una vez con una chica. Ella me dice, yo no sé qué yo quiero trabajar, yo solo sé que confío en ti
Y yo comencé con un cuadernito. Cuéntame. Punto 1. Me siento cargado, ok. Cuéntame todo lo que tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Menos mal, no 10, sé qué 11, 12. Ya iba por 12, 13, 15, no sé yo. Fulano. ¿Cómo es que tú puedes con todo esto? ¿Cómo convive tu vida? Sí. Exactamente eso es lo que creo que eso es lo que creo que tengo que trabajar. Entonces ya ahí hay una conversación de inicio, ¿sabes? Sí. Ya hay una conversación donde te puedo apoyar a tu ver con más claridad lo que requieres sí trabajar. Y ahí sí hay una apertura, ¿sabes? Ahí sí hay una apertura, aunque no crees, pero sí hay una apertura. Okay. Y sí podemos iniciar, así sea yo explicándote o dándote claridad de lo que requieres. Me pasó también en el caso de un señor que él me dice, estoy en un proceso de como que separarme de mi pareja, pero que es que ella no me trata bien, es que tengo muchas situaciones, es que la vida mía, entonces comenzó a detallarme el proceso de su vida. Es que yo quise tratar a mis hijos como no me trataron a mí como hijo, y fue yo mantenerme más tiempo en la casa. Yo no me preocupé tanto por crecer profesionalmente ni económicamente para estar más presente con mis hijos. Pero ahora la torta está volteada. Sí. Vamos a decir, yo no tengo una base económica tan abundante, pero mis hijos, unas estrellas. Pero mi esposa no me ve como el hombre de la casa. Ok. Entonces, simple. Ahí yo lo vi simple. Yo le digo, ok, ¿qué rol tú crees que estás asumiendo? O está ocupando un lugar totalmente diferente al que le corresponde. Ahí yo sí te puedo hacer una pregunta, porque tú tienes la apertura. Entonces te muevo a comprender. Y porque llega también con esta disposición de decirte, mira, esto es lo que me pasa y todo. Entonces ahí sí tenemos la conversación de inicio, donde, ok, te hago preguntas como para que comprendas en qué punto estás. Ok, en una sesión eso se ordena. Ahí sí yo te digo, en una sesión eso se ordena. Pero no te dentro de inicio como que te recomiendo la sesión. Yo te hago ese intro de tú comprender. Ok, o sea, lo que invitaría sería más que nada a que preguntaran, ¿sabes? Como que consultaran, bueno, decir si tienes la disposición, si de pronto sientes también como el llamado, porque según lo que dijiste también es como algo que uno siente como, ok, quiero hacerlo, voy a hacerlo, quiero entrar. Y tú invitarías más que nada, pues primero a que consultaran como para saber si están como en disposición de tomar o no tomar una terapia. Sí, es como darse la oportunidad de conocer la persona que lo da. Ok. Yo te recomiendo mucho tocar la persona que lo da, la terapia. Ok. Y tú sentirte cómoda con quien lo da. Ok. Tú sentirte cómodo con quien te va a escuchar y quien va a apoyarte a gestionar. Ok. Ok, ¿qué tan cómodo me siento con esto? Entonces ahí, sin problema. Wow, qué linda garza. Sin problema como que avanzar, ¿sabes? Ya ahí es hacer el proceso correspondiente. Ok. Pero de inicio, tocar. ¿No crees? Prueba una y también conoce a la persona que lo quiere dar. Ok. Busca recomendaciones, busca que tenga historia, busca que te cuente su historia, busca tener quizás esa llamada, darle seguimiento si lo sientes. Y eso, o sea... Ok. ¿Cómo, pues me surge la curiosidad, cómo ha cambiado tu percepción de la vida, de las relaciones y en general el haber conocido la terapia de regresiones? ¿Sabes cómo era esa versión tuya antes y cómo es esa versión después de la percepción de la vida, de la percepción de todo? Te cambia al 100% porque ya no ves las cosas complejas como tan complejas, ya no te aferras tanto a las cosas de la vida que ves. Ya sabes que hay algo más profundo, te centras más en ti, no del egoísmo, sino desde la paz. Tu vida se ordena,
pero se ordena desde un lugar más sano. Es como que comienzas a escucharte, a percibirte, a conocerte, a entender cosas profundas de tu familia, o sea, te cambia la perspectiva de todo. O sea, es como que ya no le das el lugar a las personas como tan de aferrarte, tan de dependencia. Como que ya no les dejas tu poder, como que... Sí, es como que retomas tu esencia. Entonces, tu esencia es más sublime, más poderosa, más desde el amor, más desde la paz, más desde otras emociones más fuertes. También te fortaleces. O sea, te cambia cómo ves las cosas, cómo ves el trabajo, cómo ves tu trabajo, cómo ves tu misión, cómo ves tu origen, cómo ves el dinero, cómo ves tú crear, manifestar, cómo ves las cosas que tienes y las cosas que das, cómo mantener ese balance, cómo entender que aunque hay personas que hacen mal, tú no tienes por qué caer ahí. O sea, tú tienes como que cuidar tu alma más que todo. Como también te aprendes como a entender que hay una protección más sublime, más bonita, que no es como que me tengo que defender del mundo. Como que tocas la parte más sutil de la vida. Totalmente. Wow. Tocas esa parte más suave y menos visible de la vida, de la existencia, de las cosas, y comienzas a sentir más compasión, más amor de tu entorno. Y como que sueltas el tú conectar con cosas que ya no necesitas o que ya no deben estar o que simplemente te drenan en vez de que te recargan. Comienzas a ver las cosas más desde la verdad. O sea, es como que comienzas a ver las cosas un poquito más desde la verdad. Comienzas a conectar con mucha fuerza interior, mucha independencia emocional, mucha independencia mental. Comienzas a comprender desde dónde amas, por cómo y tal. O sea, como que te toca todos los puntos de la vida. Ok. Antes de terminar, me gustaría yo que de pronto nos comentes un poco, ahí sí, terminar por el inicio, así como dicen, qué belleza. ¿Quién es Johanna? ¿Quién consideras tú que es Johanna hoy en día? ¿Y por qué las personas o aquellos que sienten como la necesidad de hacer una sesión contigo o de consultarte o de permitir que tú los guíes más que nada, o sea, que tú seas la guía para ellos en un proceso evolutivo en su camino de desarrollo personal, con la que sea herramienta en la que tú brindas, para que ellos lo hagan, ¿sabes? Quiero que me digas eso. Está fuerte la cosa. Sí, es una pregunta bastante profunda. Más que quién soy, mi esencia es guiar. Ok. O sea, mi esencia es guiarte desde la verdad y desde tu esencia. No me encasillo en patrones ni me encasillo en estructuras para guiarte, sino es más desde una intuición, un conectar contigo, un preocuparme o ocuparme por indagar lo que verdaderamente requieres. Por eso digo desde la verdad, desde tu esencia. Una forma de trabajar con las personas que siempre me ha aportado, me ha ayudado, me he sentido muy cómoda, es justamente indagar en esa verdad tuya. Importante. No desde los casos que yo he tenido o suponer que puedo trabajarte X, Y. Okay. Es valido tu tema puntual tuyo y no me quedo en el síntoma arriba. Por eso desde la verdad de tu esencia, o sea, voy al punto donde que verdaderamente tú requieres apoyo. De acuerdo. Y desde esa parte genuina de realmente te quiero apoyar. Entonces como que soy muy de guiar.
me considero muy guía de guiar, de apoyarte, de enseñarte. Entonces es como esa combinación, te puedo decir. Bueno, me pareció preciosa y muy bonita respuesta, la verdad. Y creo que ya con esto pues puede conocer un poco la energía de Joana. Esa es Joa. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo te has sentido? Súper bien. ¿Sí? Me gustó mucho. Okay. Puedes viajar más a República Dominicana. Esa es tu esencia, tú lo dijiste hace un rato, esa es tu energía. Y qué bonito que lo conozcan. Qué lindo poderlo dar a conocer, sean lo que sea. Pero bueno, así la idea es que sigamos haciendo más de esto. Sí, me gustó. Gracias por las preguntas. Gracias por el momento, por la situación, por la conversación. Por sostenerme. Bueno, muchas gracias a quien escuche, a quien esté por ahí. Les mandamos un abrazo y bueno, nos escuchamos en otro episodio, en otro momento. Chaito. ¿La alarma sonó? Gracias. En el momento justo. Qué gracioso.